Lo sé, hemos vuelto pronto esta vez. Pero quien no quiere ver otro combate que nos va a sorprender. Mi trabajo es que aunque no haya gente presente, es hacerles sentir en ese ambiente. Así que para los más impacientes, que entren los siguientes combatientes. Con una actitud segura avanza, consagre en una oscura matanza. Solo con su figura amenaza el Sukumogami Muramasa. Y por el otro luz u oscuridad. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Es el bien o es el mal? ¿Qué será? ¿Qué será? Esa monstruosidad es el dios Sakura Basta. Soy ese dios supremo que te hacen a los dioses. Oye, mi historia se cuenta voces. Si no sabes quién soy, te daré un consejo entonces. No intentes retar nunca aquello que no conoces. Bien o el mal, una noche sin fin, la oscuridad, destinados a vivir en una riqueza eterna. Los bendiga, no sabes afrenta. Nada juntos no pueden existir. Por eso se creía, hasta que el día una criatura todo el cielo descendía, anunciando el fin de esta cruel agonía, desatando el caos y rompiendo la armonía. Esa entidad hizo doblegar a nuestra voluntad. Por primera vez lucharán como uno solo aquí y allá, alcanzando un poder descomunal, más allá del bien y el mal, y más allá de toda dualidad, la cima de la divinidad. Una pena que te haya tocado con esta evidencia, contra una mente que solo entiende la violencia. Acabar en un segundo, solo denme paciencia. Todo el mundo tiene sentir esta gran presencia. Cállate ya, mucho bla bla. ¿No estaba pidiendo ayuda para que te pudieras separar? Pues aquí está, he batido hasta mi récord personal. Toca esperar a mi siguiente rival. Traigan a alguien que tenga una buena habilidad, para así tener al menos un combate de verdad. La diosa que ganó la pelea se llevaba, creado por los dioses, no se arrepintió de nada. Ese choque colosal al final se terminó. Con la batalla brutal la arena está desintegrada. Entre cascotes y polvo alguien pidió que lo alzara. Demostró en un hombre al que respetara. Le dijo que se fuera, que aquí no resistía. Contra esos luchadores seguro que moriría. No niega que pueda morir, pero algo lo movía. Él tenía algo por lo que luchar y ahí seguía. Gritos ni altanería, vio firmeza en su retina. El quinto combate protagonizaría. Vio todo el escenario, nueva arena, nueva vista. No había público en las gradas, solo cámaras se alistan. Están los prudentes que optan por la lejanía. Que faltara el ambiente, algo ya se presentía. Era ese chico que entraba por aquella esquina. No era ni héroe, ni mito, ni calamidad, nadie lo conocía. Leyenda de sangre por los humanos termina. El Sukumogami Muramasa, ¿qué es lo que allí hacía? Se cree que si un objeto es usado por 100 años, un alma o un espíritu acaban albergando una deidad tan simple, ¿qué es lo que podía hacer? Contra una leyenda que entra con título y poder. Esa existencia es luz o oscuridad. Esa presencia marca la moral. Este Dios trasciende todo bien o mal. Presentes aquí comenzaban a temblar. Este nivel de todos de los que participaban. Margen de seguridad, con él eso no es nada. Solo importa la violencia y en ella él reinaba. Dios inestable, ahora basta. Un Dios que trasciende a los dioses, eso se contaba. La guerra santa entre bien y mal, que hace tiempo fue librada. Una contienda eterna que no tenía fin, hasta que el presagio final aparece justo allí. Encarnación del caos, del vacío enfrentaba. Con hijos guerreros solo unirse les quedaba. Y fue en ese instante que por primera vez ese Dios que trasciende cualquier malo bien, para dar comienzo al fin esa quinta pelea. Ya estaban listos en la arena, parados, hechos dos. ¿Cómo va a soportar esa violencia tan extrema? Ese mítico Dios supremo, aquel Dios inferior. Esos dioses observando se palpita la tensión. Con intención asesina el Dios supremo demostró toda su violencia, una potencia sin igual. Ese Dios inferior al segundo fue atacar. El mito se hizo frágil en el tiempo de un suspiro. Un paso, un giro, un corte, quedó al medio partido. Lo cortó justo en el eje, limpio, exacto, vertical. Su sentencia sin demora fue su juicio celestial. Ares dudó de sus ojos, pero nada era más cierto. Quien llegó sin un nombre dejó aquel mito muerto. 1.8 los segundos que duró. Así la quinta ronda Muramasa la ganó. Hola, hola gente, bienvenidos a un nuevo
de nuevo este video. Sí, he hecho dos videos sencillamente. ¿Por qué? Porque quiero adelantar algunas cosas que el sábado no pude, algunas cosas. Y cuando estaba analizando el juego de calamar, me identificaron esto. Y fue espectacular poder saber un poco más. Pero antes de todo este video, quiero mostrarles, como todos los videos de Record World Apocalypse, algunos detalles y curiosidades de los personajes en la vida real y también saber si ganarían o perderían como tal. Arua Masa, como dice la canción, es un dios primordial de la zoroatismo, uno de los persa, actualmente que es Ilanda, considerada como la luz, la verdad, la sabiduría, creador del universo como tal. ¿Qué hizo probablemente este humano? Pues creó el mundo en un propósito moral que es el bien, que vence al mal, como ve en la instrumental que más tarde les explicaré un poco más en la animación como tal, que a los music ha mejorado más de lo que esperaba, porque yo estoy desde sus principios finitos de Record Ragnarok y fue impresionante. Dio a la humanidad la libre albedrío, que sería la libertad de elegir entre el bien y mal. Enseñó valores como pensamientos buenos, palabras buenas, acciones buenas, todo relacionado a la bondad. ¿Por qué recordado? Porque representa el bien absoluto entre la lucha contra el bien y mal, contra Adak y su contraparte oscura, que sería la cuenta antipapaleta con eso, y con papaleta, es una choque tridimensional en todo momento. Sus curiosidades es uno de los primeros conceptos de Dios único en la historia e incluyó en religiones posteriores como el judaísmo, el cristianismo y el islam, y su nombre significa Dios sabio. Aquí es algo que me parece interesante eso, pero ¿qué es Muramasa? Muramasa fue el legendario heredero de Japón en el siglo XVII, famoso por crear la katana extremadamente afilada y maldita. ¿Qué hizo a los humanos? Se fabricó la espada en la altísima calidad para los samuráis. Su arma era tan poderosa que decía que no podía detener una vez desenvainar, perdiera sangre. ¿Por qué es recordado? Porque dice que su espada estaba rodeada de leyendas, creía que traía la mala suerte, aislaba la violencia, la locura, la tragedia, especialmente vinculada a la familia de Japón. Sus curiosidades, su arma divina, que es su espada, que era considerada como opuesto a la de Samuane, que representa la calidad y equilibrio. Muchas de sus historias, anime y videojuegos, Muramasa parece como un espíritu, un demonio, un guerrero poseído. ¿Qué puedo identificar esto? Significa que probablemente no es un dios, no es un guerrero, probablemente es un alma condenada o un guerrero por ahí poseído, como casi parecido a Ukita Soji. La diferencia es muy poca, pero probablemente tiene sus similitudes. No sé por qué Zeus quiso meter a este. ¿Cuál es la idea de que él apoderarse de las reglas de los cielos, manipular las reglas de los cielos o algo? Yo no sé, pero lo que sé es que probablemente es un guerrero extraño. Pueda que sea un humano, no sé, pero pueda que la condición es que algunas veces los espíritus probablemente tienen que descansar o hacer lo más pronto posible para liberarse o cumplir una lista de deseos que pueda que su alma cumpla esa condición y que Muramasa probablemente cumpla una condición o lo que quería pelear en el Ragnarok probablemente pida algo, no sabemos. Es la poca información de él. Dice que es un guerrero, probablemente un guerrero samurái. No sé si quién lo maldijo, no sabemos mucho, o sea, hay un historiador más, pero esa es la corta información que pude encontrar de este hombre, porque si me meto más, estaría investigando algo que probablemente de su pasado, que el manga probablemente me puede aumentar más la idea como tal. Pero analizando ambos guerreros, si ganarían en la vida real, su mamá es un dios y Muramasa es un humano heredero.
es un alma poseída. Pero terminando en términos reales, una masa no pelea físicamente, es un espíritu de una que está encarnado por una espada que probablemente es la espada que pelea, porque eres el que recibe la espada. Pero dice que Muramasa tampoco es un guerrero, solo es creador de armas. Probablemente puedas como Hefesto, o probablemente es un guerrero que encontró un alma o lo capturó, no sé, tal cosa, no mucha investigación, y pueda utilizar un arma como tal. Entonces, no es una pelea directa, comparable o un plano simbólico. Uramasa ganaría porque representa el bien universal y divino que tienen, pues respeto a una masa, respeto religioso espiritual, pero ahora lo creyente y lo soladismo. Pero una masa, respeto histórico cultural famoso en Japón, en la cultura pop. En conclusión, respeto global y respeto cultural legendario. Ambos se representan, cada uno respeta a uno con el otro, pero como que es la primera vez que veo como tal que es un humano, pero con un arma religiosa que no es de las valquirias, no es utilizado por un espíritu como tal de las valquirias, sino que aquí en su biografía, que vemos aquí, es un arma poseída, o no sé, es un guerrero poseído, pueda utilizarse o que el espíritu es ser guerrero como tal, y él es el portador de tal, porque no sé, algunos mitos bueno, llegan ahí, pero realmente no sé, es que una masa, hay poca investigación, sí hay mucha investigación, pero es la corta que puedo entender como tal. Mientras que la historia de tal, como la pelea en el manga, este instrumental como pensé yo, y aunque Halo Music trata de explicarnos bien cómo es la pelea, hay más relleno en la historia del otro guerrero que es la de Muramasa, como tal. Explica muy poco las acciones de él. Sí, como que la pelea es como más, como dije en la conclusión, él no es más físico, aunque utiliza habilidades como combinaciones entre bien y mal, hace una en volumen combinando esos dos elementos puede identificar mucho y me encanta que él explica como tal la biografía porque quiere combatir, pero no sabemos cuál es la idea de él. Es como si fuera una cosa rara y la primera vez que las gradas no están ellos presentes. Ellos están, no sé, en un sitio, tal, no quiere pasar lo mismo que la pelea anterior que está destruyó las gradas con un poder interesante. No, ellos pensaron, puede que sea la misma historia, entonces pensaron decir que es en un sitio como tal y nosotros utilizamos la tecnología de los humanos como cámaras y como tal y ya, eso es todo. Vamos a analizar la instrumental como tal y hace tiempo que no decía que Iron Music respeta la historia del manga. Si ese guerrero ganó, perdió, hay una reflexión en el entorno de él, en su núcleo que tiene la historia, porque él respeta la historia. Él respeta la historia sin importar si es el manga o el anime, porque él es como esa persona personas como yo, que amamos las historias de la pelea que ocurrió, pero con algo de entendimiento, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Y la instrumental le pareció interesante porque no es otra instrumental que rompen eso, sino que es una instrumental que analiza los personajes, analiza la historia biográfica de la persona. Es una instrumental no es de enseñar, de poco de enseñanza de los personajes como tal, acciones, porque son famosos, porque una masa no es recordado, porque pues, como vemos en su biografía, es muy respetado, lo sé, pero, pero en los dioses o semidioses no saben quién es. Probablemente lo hayan escuchado, pero no sabemos por qué llegó hasta ahí.
y la animación estuvo sensacional, los colores, pero como pelea, estuvo como intermedia. Hay cosas que me parece que eran como, no sé, de como que quería algo más, cuál era su poder o por qué ganó. ¿Será que lo dividió y eso era la perjudicación para ellos? ¿Será que se convirtieron en eso y no pudieron dividirse o tienen órganos vitales en esa combinación? No se sabe, pero como tal me parece que es más biográfico la descripción de los personajes y eso es algo que mi mente impresionó porque esta animación de Iron Music explicando la historia es como tal en eso eh, y puedo implementarlo. La animación aquí vemos algunas partes. Presentía, no era ese chico que Me encanta esto que utiliza elementos como tal y nos explica un poco de lo que es esto. Aquí está Susano, sus hermanos, una deidad tan simple que es lo que ¿sí? Como una deidad tan simple que es lo que podía hacer, porque aquí están los otros los dioses chinos, que sería Susano, otro deidad de la antigua China. ¿Por qué un humano parecía, cómo decirlo, la pelea parecía la de Adán con Zeus, porque él tiene una habilidad parecida, pero la animación estuvo buena. Adam dice, me sorprende la evolución tuya. No solo por interpretar las historias como tal y cómo darse el tiempo para analizar correctamente los personajes y saber un poco más de las historias, aunque yo trato de investigar, pero tú me hables del entorno, pero has evolucionado, ha conseguido una buena dirección de edición como para entender un poco más el entendimiento de esto. Y me sorprende, me abre muchas fronteras de eso. Y parece interesante, la verdad. Pero bueno, continuamos con otra. Sí que es un video muy corto, pero quería analizarlo, pero ya dije lo que tenía que ser. Entonces vamos a analizar otra instrumental, pero de otro personaje. Cuando acaba un combate con tanto poder nato, necesito que alguien me desentierre de inmediato. Es vergonzoso tener que recibir este trato. Pasa que es un servidor y es un simple dios novato. Puedes llamarme debilucho si quieres, pero no me voy a ir. Después de todo tengo mi propio propósito final a cumplir. Toca en una arena provisional, ya es momento de partir. Serás de los pocos que me verás de cerca disfrutar el espectáculo que vas a vivir. Cuando los objetos son usados por más de 100 años, empiezan a experimentar un cambio muy extraño. Una vasija baño, no importa nada el tamaño. El ser sin logros firma por fin escalar peldaños. Dios, odio, guy, aerial guy, la mitad. Aunque sea un desconocido, este mito es realidad. La leyenda de sangre que temen incluso en casa. Etsukumo ga mi murama. Seré el bien o el mal, luz oscuridad. Soy aquello que se encuentra un paso mucho más allá. Pura inestabilidad, absoluta violencia basta. Dios supremo de mi patria, una jura basta. Ni una viva encarnación de la malicia. Espectamai, ni una viva encarnación de la justicia. Es la esencia de recompensa y castigo. Entre bien y mal, y ya me venta. Contra mis vendida. Una guerra de tu contra mí. Una contienda eterna sin más. Hasta que llegue un presagio del final. Así da calma. Más profundas. Antes de caos trascienden juntos el bien y el mal. Dos fuerzas contradictorias unidas ante un enemigo sin frenos. Aquellos que inclinaban la balanza han alcanzado hasta los dioses supremos. No comprenden el poder que acaban de ver nacer. Caerán uno por uno, yo ya no seré su rey. Es Ventania, se ha formado un nuevo ser. Y esa jura más trágica asciende mal y bien. Desconocedora que pierdas más que la propia conciencia. Te tocó contra el más violento en un torneo de violencia. Máxima potencia. Desde el full rock, que los cartas eran dos, queda partidos en 12 menos de 2 segundos. Vamos a revisar detenidamente esta instrumental. Como Adam Music, también AMC sorprende que a una veces respeta la historia. A una veces pasa de largo algunas historias, pero
como esto es en manga y tenemos la expectativa de quién ganó como tal, es sorprendente la otra cara de la biografía de este instrumental. Por eso quiero lentizar o palmar alguna parte. Tanto poder nato, necesito que alguien me desentierre de inmediato. Es vergonzoso tener que recibir este trato. Pasa que su servidor. Aquí me encanta que el que está sorprendido es el Kushunain. Y me encanta que en esta parte de este instrumental es el que está hablando. Es el que se sorprende el poder de ella y dice, ¿cómo voy a vencerla? ¿Cómo voy a ganar? ¿Cómo, cómo me sorprende la habilidad de cada uno? Y yo con una rama o habilidad de él, que ya tengo una video biográfica de él, y se sorprende que un creador de alguien que perdió por alguien de un poder extraordinario que es Nepta, perdiera con alguien superior a ella y perdiera todo sentido de la pelea. Y luego aparece este hombre cogiendo el micrófono, como la canción, y ella empieza a narrar lo que es, y se pasa de su servidor a un dios novato, como él dice, como puede ser que, como ella es un guerrero con una espada, o sea, como tal, poseía, como es su biografía, pero como dios novato, no sé. Es un simple dios novato. Puedes llamarme debilucho si quieres, pero no me voy a ir. Después de todo tengo mi propio propósito final a cumplir. Toca en una arena provisional, ya es momento de partir. Serás de los pocos que me verás de cerca disfrutar el espectáculo que vas a vivir. Cuando los objetos son usados. Y me encanta que él describe la espada, describe la espada como tal de la que está poniendo el arma divina. Esa espada es el que va a pelear. Es el que él es el portador de la espada que probablemente se escribe y es como es la leyenda de sangre. Eso es algo que dice los objetos son usados más de 1000 años o 200 años como tal. Por más de 100 años empiezan a experimentar un cambio muy extraño. Una vasija baño, no importa nada el tamaño. El ser sin logros vino a por fin escalar peldaños. Dios, odio, cae, héroe. Aquí describe como él, no es, eres un dios, o yokai, o ere, o calaminar, lo que sea. Está describiendo que no es un dios, no es un yokai, que aquí describe que no es peleador como tal. No entiendo, no aceptaron las reglas. Es un humano, es una deidad con una espada ñaca o lo que sea. Pero me encanta que el instrumental trata de describir que quién eres tú, quién eres, no es un dios, no es un yokai, no es una calamidad, no es un dios exterior, no es, quién eres en verdad. La mitad, aunque es aún desconocido, este mito es realidad. La leyenda de sangre que temen incluso en casa, el Tsukumogami Muramasa. Me encanta que dice incluye a tu casa y rima con su nombre que es Funamasa. Y sí es interesante. Que el principio del doblaje es interesante, la voz de esta pista que es como más tranquila, pero sin perder el guerrero, como entendiendo lo que él dice, la descripción de la leyenda, es que quién eres tú, cuál es tu poder, cuál es tu habilidad, cuál es tu arma, y describe como tal el arma. Y rima con un nombre de él que dice que la leyenda es real y que esa leyenda se cumplirá o es real porque yo existo y que esa leyenda nuevamente escucharás, lo has escuchado en tu casa o alguien que ha hablado de él. Interesante esos detallitos chiquitos de eso. Continuamos. Bien o el mal, luz oscuridad. Soy aquello que se encuentra un Me encanta la combinación de las dos voces. Una es calmada y la otra es como rabón o algo así. Pero en una sola voz me parece interesante y cómo combina los colores como azul y morado. Porque ambos en una sola combinación hace un color espectacular acá. Porque si vemos al principio de la voz, vemos que
el color era blanco o un blanco como tal, pero cuando él pasa cambia los colores y en esa parte parece que se queda con esa animación porque es la presencia de él, es el momento que ya inicia la batalla, explica muchas cosas de él, las voces y todo eso. Es sorprendente, la verdad. Esta es la como más gana un poquito la explicación de como tal los poderes y la explicación clara de quién es este hombre y por qué se unieron, cuál es la fusión. No significa que la pelea es mala, sino que la explicación esta que está hablando él gana un punto más en esa explicación. No significa que Aaron Music no hizo explicación, sino que en Uzumamasa creo que la instrumental le quedó muy bien a Aaron Music, porque queda muy bien explicada. Solo que Jamie sí explica un poco más cómo él expresa a él mismo. Entonces es interesante, la verdad. Pero como historia de este hombre, queda como anillo al dedo, queda espectacular, queda impresionante. Eso y queda interesante este instrumental porque es un juego, como un juego de dos doblajes en dos personajes, porque son, bueno, digamos que tres, pero estamos diciendo dos personajes. Uno es el guerrero como tal, eso lo respeto, pero lo que más me gusta es la combinación del doblaje de ambas personas. Puede ser que el doblaje de una persona, pero lo que me impresiona es que cada doblaje que hace él tiene que hacer una personalidad dividida de ellos o combinarlas de una manera en que sea algo sabio, pero con algo mezclado con el mal o algo así. Y eso choca que entendemos quién está hablando, si es él o él combina la voz de él o está mezclada con él, pero no sabemos si está expresando ira o está expresando sabiduría. Es algo que me sorprende porque no sabemos si es eso o no. Y eso me brilló un poco más de lo que pensaba en este instrumental. Pero no sé, eso depende de ti, si estás de acuerdo conmigo de entender eso. Pero la parte final, la voz aquí, Desde el fondo, que dos cartas eran dos, quedan partidos en dos en menos de 2 segundos. es interesante. Pasamos a otra parte. A ver, ¿qué nos regala este? Homologue en área andina. Estudia presencial o virtual. Obtén habilidades clave. Los Cheese Lovers las pidieron y nosotros se las dimos. Nuevas Club Social, ¿qué eso? Lo sé, lo sé, lo sé. Hemos vuelto pronto esta vez. Pero quien no quiere ver otro combate que nos va a sorprender. Ni trabajos que aunque no haya gente presente es hacerles sentir en ese ambiente. Así que para los más impacientes, que entren los siguientes combatientes. Con una actitud segura avanza, no se cree en una oscura matanza. Solo con su figura amenaza. El como Gami Muramasa. Y por el otro luz u oscuridad. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Es el bien o es el mal? ¿Qué será? ¿Qué será? Esa monstruosidad es el dios Sakura. Soy ese dios supremo que te atiende a los dioses. Oye, mi historia se cuenta a voces. Si no sabes quién soy, te daré un consejo entonces. No intentes retar nunca aquello que no conoces. Bien o el mal, una noche sin fin. La oscuridad, destinados a vivir. En una retina eterna los mendigos no sabes afrentar. Todos juntos no pueden existir. Por eso se creía, hasta que el día una criatura con el cielo descendía, anunciando el fin de esta cruel agonía, desatando el caos y rompiendo la armonía. Esa entidad hizo doblegar a nuestra voluntad. Por primera vez lucharán como uno solo en ya, alcanzando un poder descomunal, más allá de bien y el mal, y más allá de toda dualidad, la cima de la divinidad. Una pena que te haya tocado con esta evidencia, contra una mente que solo entiende la violencia. Acabar en un segundo solo de mi paciencia. Todo el mundo tiene que sentir esta presencia. Cállate ya, mucho bla bla. ¿No estaba pidiendo ayuda para que te pudieras separar? Pues aquí está, he batido hasta mi récord personal. Toca esperar a mi siguiente rival. Traigan a alguien que tenga una buena habilidad para así tener al menos un combate de verdad. Creo que aquí dejo a ustedes que se imaginen cómo es la instrumental, porque esta en la medalla de plata no es mala. La voz es de
Azuma de Uramasa, no, me gustó porque la combinación de rabia y todo eso, pero que me gustó como más comedia, no vi como que fuera algo como la otra que vi en DC o algo en eso, pero bueno, eso depende de ese juego. No voy a meterme porque ya hablé demasiado de estos personajes, desde el momento que ustedes analicen eso. Así que hasta aquí el video. Es buen artista, le gustó la instrumental, me quedé llamativo, saqué una pequeña risita como tal, porque es una instrumental que me agrada, me gustó. La descripción de los personajes no es su plato fuerte, pero se entiende tal lo que es. Pero quiero dejarlos a ustedes a su propia imaginación, porque quiero hacer que digan si les gustó o no, o cree que las instrumentales anteriores, con la biografía que les expliqué, con todo lo que dije, las instrumentales de cada uno, sus acciones como tal, es interesante. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Sí, he hecho 2 videos el día de hoy. Estuve en una entrevista, no una entrevista, sino un entorno del personaje de Thor, un personaje chulísimo. Me encantó, estaría haciendo como un video como tal de decisión del personaje. No hubo como tal una entrevista, pero estuve en su show, fue algo divertido como tal y todo eso. Entonces es interesante mostrarles. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Hay más historias que hay muchas cosas por experimentar, así que estaría sacando por lo menos algunos videos si es como tales, algunas series que sería sacar por el momento, pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Y no se olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en el otro video. Nos vemos, hasta luego. Lo sé, que hemos vuelto pronto esta vez. Pero quien no quiere ver otro combate que nos va a sorprender. Mi trabajo es que aunque no haya gente presente, es hacerles sentir en ese ambiente. Así que para los más impacientes, que entren los siguientes combatientes. Con una actitud segura avanza, consagre en una oscura matanza. Solo con su figura amenaza el Tsukumogami Muramasa. Y por el otro, luz u oscuridad. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Es el bien o es el mal? ¿Qué será? ¿Qué será? Esa monstruosidad es el dios Sakura Basta. Soy ese dios supremo que te hacen a los dioses. Oye, mi historia se cuenta a voces. Si no sabes quién soy, te daré un consejo entonces. No intentes retar nunca aquello que no conoces. El bien o el mal, una noche sin fin, la oscuridad, destinados a vivir en una riqueza eterna. Los bendiga, no sabes afrenta. Nada juntos no pueden existir. Pues eso se creía, hasta que el día una criatura todo el cielo descendía, anunciando el fin de esta cruel agonía, desatando el caos y rompiendo la armonía. Esa entidad hizo doblegar a nuestra voluntad. Por primera vez lucharán como uno solo aquí y allá, alcanzando un poder descomunal, más allá del bien y el mal, y más allá de toda dualidad, la cima de la divinidad. Una pena que te haya tocado con esta evidencia, contra una mente que solo entiende la violencia. Acabar en un segundo, solo denme paciencia. Todo el mundo tiene sentir esta gran presencia. Cállate ya, mucho bla bla. ¿No estaba pidiendo ayuda para que te pudieras separar? Pues aquí está, he batido hasta mi récord personal. Toca esperar a mi siguiente rival. Traigan a alguien que tenga una buena habilidad, para así tener al menos un combate de verdad.